Estamos agradecidos con Dios porque podemos continuar estudiando juntos la Biblia, que está llena de maravillas y llena de grandes verdades. Y el día de hoy iniciaremos un nuevo libro, el libro de Proverbios, que tiene muchas verdades hermosas, Dios, para nosotros en este libro. Y vamos a pedirle que Él nos ayude a exponer su palabra. Padre bueno, muchas gracias porque podemos iniciar hoy el estudio de un nuevo libro, Señor. Te pedimos que tu mano esté con nosotros, que tú nos ayudes, que nos instruyas, porque queremos aprender de ti, Señor. Queremos estudiar tu palabra juntos, Dios, y ser enseñados por ti, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, háblanos a través de tu escritura, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Proverbios 3, verso 13 dice: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene inteligencia. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene inteligencia. Está diciendo la Biblia: felicísimo aquel que adquiere sabiduría e inteligencia. Es como una motivación, como un padre bueno que te quiere bendecir, te quiere ayudar y te quiere decir: yo quiero que tú seas una persona sabia y seas una persona inteligente, porque Dios a todos nos dio una mente, Dios a todos nos dio un corazón con capacidad de indagar, de orar, de buscar, de acercarnos a Él. Y quiere, como un Padre bueno, que tengamos esa sabiduría, esa gracia y esa bendición. El pecado, las sectas, el diablo, las pasiones, hay muchas situaciones que te pueden llevar a oponer exactamente lo que Dios quiere en tu vida, que es que adquieras sabiduría. Por ejemplo, hablando de las sectas, Keith Raniere, de una secta que se hizo famosa recientemente, se llama NXIVM. Él esclavizaba sexualmente a mujeres y fue condenado en el 2020 a prisión. Y te anulaba el pensamiento, que es lo que suelen hacer aquellos que te quieren manipular, te cierran la capacidad de pensar. Y dentro de sus manipulaciones te empezaba a presionar para que no pensaras. Por ejemplo, te decía: no te dejes gobernar por el miedo, para descartar cualquier preocupación válida ante las cuestiones que estaban sucediendo. Y cuando se le cuestionaba, anulaba el pensamiento y decía: tú tienes creencias limitantes. Entonces, para que tú puedas liberarte y para que tú puedas aprender nuevas cosas y vencer el miedo, ven y haz todo este tipo de cosas que él estableció, que era finalmente un sistema de abuso de mujeres desde la perspectiva sexual. Y así hay muchas. Jim Jones, por ejemplo, con su secta El Templo del Pueblo, se suicidó en Guyana tomando veneno y matando primero a los niños, lo cual es espantoso, que un padre le dé veneno a sus hijos y después lo tome y lo haga en comunidad, y muchos de ellos terminaron muertos en esa secta. Y eso es fruto de no pensar y no analizar lo que me está diciendo el líder. Shoko Asahara y una secta en Japón que se llama Aum Shinriko atacaron el metro de Tokio, dejando a muchos heridos y a 13 muertos. Y uno tiene la idea de que Japón es un país con un alto nivel cultural, con mucho estudio, con gente muy inteligente. Sin embargo, también allá hubo la nulificación de la capacidad de pensar en esas personas y el ir y atacar y matar a otros inocentes. Y así hay muchas sectas cuando te pones a estudiar el tema. Marshall Applewhite, de su secta Heaven's Gate, se suicidó para ascender a una nave espacial que supuestamente estaba pasando, y era un cometa, y entonces se iban a elevar al cometa a través de la muerte. Y tú te pones a pensar, bueno, si es una nave espacial, tuvieron la posibilidad de tomar un telescopio y verlo, a ver si es una nave espacial, vamos a ver si de verdad tiene características de nave espacial o de qué, pero finalmente los líderes te enseñan a actuar fanáticamente, a no pensar, a no involucrarte, a no participar, a obedecerlos a ellos, a no utilizar tu criterio mental. Y así hay muchas. David Koresh, con su secta de los Davidianos, se enfrentaron a tiros a la policía y provocaron un incendio donde incluso niños murieron en Waco, Texas. Y ponte a pensar, es lógico que tú te enfrentes a la policía. ¿Cómo podría él vencer a la policía? Imagínate, la policía puede traer refuerzos, puede traer al ejército, puede traer a muchas cosas, y es totalmente absurdo e ilógico que te enfrentes al gobierno. No tenía posibilidad alguna de ganar, pero la gente se fanatiza y empieza a hacer lo que el líder dice que hagan.
Y no solo en Estados Unidos, en Rusia, por ejemplo, hubo un movimiento de la renovación del tiempo y ellos perpetraron ataques suicidas en el metro. De nuevo, gente absurda que es engañada por personas ciegas que te llevan a hacer cuestiones inadecuadas. En Europa, la Orden del Templo Solar, dirigida por Juret y Mambrot, ellos se involucraron en suicidios, asesinatos en todo el continente, diciendo que su alma sería llevada a una estrella distante. Y es de nuevo absurdo. La estrella más cercana está a 4 años luz de la Tierra y está bastante lejos. Tendrías que ir a la velocidad de la luz durante 4 años para poder llegar a ella. Y entonces es absurdo, sus razonamientos, sus planteamientos no tienen lógica, pero la gente ya no piensa, la gente está dentro de un contexto de manipulación mental y no se da la oportunidad de analizar y de pensar. ¿Cómo lo logran las sectas, el que te anulen esa capacidad de pensar? Ellos tienen técnicas de adormecimiento mental. Los líderes del grupo te los predican como infalibles, se cubren unos a otros. Y cuestionar y dudar está en contra de la unidad y debes de permanecer siempre con ellos, siempre en la secta. No te puedes acercar a quien los denuncie a través de un libro, a través de un mensaje o por cualquier otro medio. Y convencen a las personas de que tienen limitaciones, que eres pequeño espiritualmente, que no eres suficientemente listo, que eres inmaduro y que por lo tanto solamente puedes juzgar confiando en la habilidad del líder y no en tu habilidad como persona para también evaluar las cosas. Si algún día te sales o los abandonas, entonces te exponen como una persona caída, como una persona infeliz y que nos dejó a nosotros y te empiezan a adormecer y a hacer una manipulación mental para que tu capacidad de juicio sea manipulada y te quedes entregando tu mente a lo que ellos digan y finalmente siendo usado para darles dinero, para darles beneficios, para darles favores sexuales, para darles trabajo, para darles muchas cuestiones. Pero Dios no es así. Aunque han tomado su nombre en muchos grupos religiosos para engañar a la gente, Dios no es así. Dios quiere que cada creyente sea lleno de sabiduría. Y nos dejó un libro en especial, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, que es el libro de Proverbios, que está lleno de referencias a la sabiduría y de invitaciones y de explicaciones de cómo cada uno de nosotros puede adquirir la sabiduría, la inteligencia, la cordura, la gracia de Dios. Y es el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1, verso 1, vamos a iniciar el análisis del libro. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Qué es un proverbio? Un proverbio es un dicho corto que resalta una norma para la vida. Ofrece consejos de un sabio en un campo especial a personas que no tienen mucha experiencia en este campo y entonces puedes ir aprendiendo a través de los proverbios. Enfatizan los proverbios consejos prácticos para tu salud física, para tu salud emocional y para tu salud espiritual. Y ahí dice el pasaje, Proverbios de Salomón. ¿Quién fue ese Salomón? Salomón es el autor de la mayoría de los proverbios, no todos, pero sí la mayoría son de su autoría. Él era hijo de David y era rey de Israel. El nombre de Salomón quiere decir pacífico y él gobernó a Israel en la época de mayor prosperidad histórica. Comerció con los fenicios, hizo una marina, se hizo riquísimo, tan rico que la plata en Israel llegó a ser como piedras sin valor de tanta plata que tenían por todos lados. Fue el último monarca de la nación unida. Después se dividió la nación en dos partes, en Israel y en Judá, el reino del norte y el reino del sur. Y se extendía su gobierno hasta Egipto y hasta los límites de Mesopotamia. Era enorme. Tuvo un reinado de 40 años, su sabiduría fue famosísima, lo visitaban de otras naciones y reyes incluso iban y querían conversar con él para que pudieran recibir esa sabiduría. Y todo inició por un joven que se sintió torpe, que sentía, Dios, yo quiero gobernar este pueblo y me siento tan mal que mi padre David acaba de morir y yo no sé ni entrar, ni salir, ni sé cómo hablar. Y entonces se fue y se humilló con Dios y le rogó y le dijo a Dios, hazme sabio para que yo sepa cómo conducir esta nación. Y a Dios le agradó mucho la petición de Salomón y entonces le dio una sabiduría enorme, un rey altamente sabio. Y él construyó el primer templo, llevó a la gente a adorar a Dios, fue un adorador de Dios y en la parte final de su vida cayó en una apostasía donde dejó a la nación a la deriva de la idolatría y empezaron ellos a apartarse tras la avaricia, tras
tras la idolatría, la maldad. Pero a pesar de que tuvo un final problemático, cuestionable, inadecuado, que ya estudiamos cuando pasamos a través de los libros de Reyes, de Crónicas y demás, tiene mucho que enseñarnos su vida, tiene mucha sabiduría, tiene una parte totalmente correcta delante de Dios y algo que Dios le dio a Salomón que debemos de considerar nosotros en él. Y que si Dios lo dejó y lo levantó como alguien tan sabio, independientemente de su caída, es porque nos quiere dejar una enseñanza a nosotros a través de esa parte de la vida de Salomón que fue adecuada. Y escribió Proverbios, escribió Cantares y escribió Eclesiastés, y son libros que, independientemente de que después se desvió, Dios los dejó en su palabra y en la Biblia porque tuvo un caminar adecuado y correcto cuando fueron escritos. Y nos dice el propósito del libro, versos 2 y 3 de Proverbios 1. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y aquí te está diciendo lo que tú vas a adquirir si estudias este libro de Proverbios. Vas a adquirir sabiduría, que es el nivel más alto de conocimiento, aquel que te lleva a Dios y a sus enseñanzas para vivir una vida con bendición y también que adquieras bendición en tu familia, en tu trabajo, en muchas áreas de tu vida. Y no solamente sabiduría, sino también doctrina, que es un conjunto de enseñanzas que te ayudan a ser instruido, que tienen conocimientos que te permiten tener claridad de cuestiones importantes sobre Dios, sobre el prójimo y sobre muchos temas que se van manejando a lo largo del libro. Te habla de que vas a aprender a ser prudente, esto es, vas a ser cauto, vas a actuar cuando conviene, vas a actuar con moderación cuando conviene, vas a ser justo, que es un conjunto de valores en los cuales tú puedes tratar a los demás con respeto, con igualdad, respetando su libertad, no buscando el interés propio, sino el bien mayor. Y vas a tener juicio, o sea, vas a saber lo bueno, vas a saber lo malo, vas a saber dar a cada quien lo que merece, con equidad, dando igual trato a las personas, dándole oportunidad a todos. No importa si es rico y lo vas a tratar mucho mejor al rico que al pobre, como hacen los sesgados, los injustos, los que quieren obtener algo del rico y empiezan a quedar bien con él y a hacerle la barba y estar todo el tiempo detrás de él. Y si están en una congregación, lo empiezan a tratar como oveja engordada y lo consienten demasiado porque la ven como si fuera la gallina de los huevos de oro, y para que me dé dinero, para que me dé diezmos, pero al pobre ni lo escuchan, ni le ponen atención, ni lo visitan, ni nada. Al rico le dan un trato diferente que al pobre. Eso no es adecuado. Dios quiere enseñarnos a darle un trato a cada quien como almas, independientemente del dinero que tengan, porque lo más valioso no es el dinero que tengamos, sino es el alma, el que fuimos hechos a semejanza de Dios. Y entonces Dios nos enseña estas cuestiones éticas en su palabra. Lo que puede producir el libro, versos 4 al 6, dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. O sea, Dios cambia a varios tipos de personas que te va mencionando aquí. El simple, que es alguien poco inteligente, alguien que no analiza, alguien que no profundiza, que es crédulo porque no se pone a pensar lo que le están diciendo, y que es muy manipulable porque no le gusta pensar, y entonces llegan y le cuentan un chisme, le cuentan una historia, le cuentan algo a medias, y va y se va a través de eso porque es simple. Al simple Dios va a venir y lo va a cambiar y le va a dar sagacidad, o sea, lo va a hacer astuto, lo va a hacer prudente, lo va a hacer listo. A los jóvenes les va a dar capacidad, les va a dar fuerza, les va a dar experiencia a través de la experiencia de otros que viene narrada en el libro de Proverbios. Los va a hacer inteligentes, con capacidad, con lógica de comprender, les va a dar cordura, esto es prudencia, buen juicio. Y al sabio, que es aquel que tiene conocimientos profundos, que sabe de Dios, lo va a hacer más sabio. De hecho, Jesucristo utilizó proverbios en sus
enseñanzas. Por ejemplo, cuando dijo no deis lo santo a los perros, estaba hablando de Proverbios. Si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? Estaba hablando de Proverbios. El médico no viene a los sanos, sino a los enfermos. Estaba hablando de Proverbios y tenía mucha sabiduría de Jesucristo, pero él creció en sabiduría también en su formación, cuando iba madurando como un joven e iba creciendo a través de toda la Biblia y evidentemente del libro de Proverbios, dado que él mismo citó. Y dice que vas a llegar a ser entendido, que vas a conocer cómo actuar y que Dios te va a enseñar sus proverbios, su declaración de sabios, de dichos profundos, que Dios te va a llevar a un conocimiento superior, como un padre bueno que quiere que sus hijos hagan lo mejor siempre y que te da el mejor alimento para que tú madures, para que crezcas, para que seas juicioso. ¿Cómo empezar entonces a adquirir esa sabiduría? Verso 7 de Proverbios 1 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Te dice, el inicio de todo es el temor de Dios, que no es un miedo irracional. La palabra ahí, temor, se refiere a una palabra hebrea que es yirá, y que se traduce como dos cosas, como miedo, y también se puede traducir como reverencia. Entonces lo que te está diciendo la Biblia es que para iniciar en sabiduría debes de reverenciar a Dios. Debes de entender que lo que estás leyendo ahí no son los consejos de cualquiera, son palabra de Dios que Él inspiró a ese hombre que le pidió en un momento de humildad en su juventud: Dios, hazme sabio, y Él vino y se lo dio a él. Pero se lo dio a él porque no solamente quería bendecir a Salomón, sino que Él siempre piensa en todos, y se lo dio a él para dar una llave que tuviera un contenido de sabiduría para él y para todos los demás. Y entonces a él se la dio, lo dejó en los proverbios y ahora nos la da a nosotros. Y te dice, para que tú puedas acceder a la sabiduría, debes de tener esa reverencia a Dios, debes de saber que Dios es importante, que tú andes sabiendo que Dios te va a juzgar. Y entonces ese temor de Jehová o esa reverencia de Dios es como el barandal en el camino, que no es para que estés aterrado todo el tiempo y sin poder hacer nada, sino que sepas que si te vas a desviar, como cuando estás a punto de caerte en algún lugar y llegas al límite y hay un barandal ahí, entonces tienes como un freno, como algo que te va a evitar que te tropiezas, que te caigas, que te destruyas. Y así es el temor de Dios, algo que te frena de que tú vayas a hacer situaciones que te desvíen y te degraden. Y como es una reverencia profunda, vas a evaluar sus palabras con excelencia, con respeto, sabiendo que Dios va a venir y que un día te va a juzgar. Entonces, por lo tanto, como me va a juzgar con esta palabra, es importante tenerla bien analizada y comprenderla y buscar mejor la protección, la guía, la paz interior de Dios a través de su palabra. El temor desde una perspectiva natural es algo que, si lo manejas bien, te aparta del peligro, te pone en alerta, te hace más cauto, segrega químicos en el cuerpo que te hacen reaccionar mejor. Y cuando tienes un peligro y tienes temor porque te van a asaltar, porque te van a golpear, porque te quieren perseguir en hacer algo y hacerte daño, entonces vienen esos químicos y corres más rápido, te haces más fuerte, reaccionas de una manera superior a como estás normalmente viviendo la vida tranquilo. Si de repente estás en una situación de riesgo, reaccionas de una manera mucho, mucho más rápida. Entonces, si eso pasa en lo natural, eso debe pasar en lo espiritual también. Cuando estás a punto de caerte, cuando estás a punto de desviarte, viene esa agilidad, esa manera de apartarte del peligro y de acercarte a Dios. Por lo tanto, ten sumo respeto por Dios, ten sumo respeto por su palabra. Y este versículo contrasta ese sumo respeto por Dios con la insensatez, o sea, la necedad, la falta de razón, con la soberbia, el que desprecia la enseñanza, el que dice que no la necesita, el que se cree superior, el que piensa que nunca le va a rendir cuentas a nadie y se olvida de que va a estar delante de Dios y que Dios le va a juzgar y le va a evaluar. Y entonces te empieza a decir, ten cuidado, no seas insensato, no seas necio, mejor mira el ver mi palabra con reverencia, con respeto y aún con temor, porque algún día te voy a juzgar a través de ella. Te dice, ¿a quién debes de oír para hacerte sabio? Proverbios 1, versos 8 y 9, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Tus padres son los primeros que te enseñan sabiduría, y honrarlo
a tu padre y honrar a tu madre es el primer mandamiento en la Biblia que tiene promesa. Lo contrario, honrar a tus padres es despreciarlos, que pienses, son de otra época, no saben, son débiles, y que te envanezcas y desprecies a tus padres. El consejo de un padre, el consejo de una madre es totalmente desinteresado. Son personas que quieren lo mejor para ti, que no te quieren usar, que son sinceros, que te van a dar un consejo sobre lo que más te conviene, que ya vivieron ellos experiencias y que te las quieren transmitir para que no caigas en los errores que ellos cayeron y te libres de desgracias que ellos ya vieron que les pasó a ellos o les pasó a otros, y entonces van adquiriendo sabiduría a través del tiempo y te la quieren transmitir. Por lo tanto, debes de reverenciar a Dios, reverenciar a su palabra y escuchar con cuidado a tus padres para ir adquiriendo sabiduría. También te dice qué consejos debes dejar el libro. Versos 10, 11, 13 y 14 de Proverbios 1. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Verso 13, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Aquí dice, los pecadores te quieren engañar. ¿Cómo te quieren engañar? Te quieren jalar para que tú hagas maldades con ellos, y a veces lo que hacen es poner el riesgo de esas maldades en ti. Para que tú vayas, cometas el riesgo, si pasa algo, al que metan a la cárcel sea a ti, y tú empieces ahí a arriesgarte, que si te pasa algo, tú seas la que contraigas enfermedades, la que sufras, que te usen para sus propósitos. Simulan unión, pero en realidad te quieren usar. Te dicen que no va a pasar nada, pero en realidad lo que quieren es usarte para su bien. Y como que hay unión y todos tendremos una bolsa, nos va a ir bien a todos. Sin embargo, eres solamente una válvula de escape para ellos. Y lo que dice Dios es, deja de oír a esa gente, óyeme a mí, oye a tus padres. En vez de oírlos, debes de ponerle atención a un mensaje que es la sabiduría hablando. Para adquirir la sabiduría necesitas un cambio de vida. Versos 20 al 22 de Proverbios 1 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Está disponible la sabiduría para todos, en las calles, en las plazas, en las entradas de las puertas, en todo lugar. La sabiduría te invita a profundizar en tus raíces como un árbol que puede ir mandando sus raíces más profundas y puede llegar a encontrar cuestiones preciosas de verdades. Y te dice, deja la simpleza. ¿Qué es la simpleza? Cuando no analizas lo que te dicen, cuando no quieres utilizar la mente, cuando estás en chistes, en burlas, riéndote de todo y aborreces la verdad. Dios quiere que cambies esa forma de pensar. Y mira que la mente es como si fuera un músculo, que lo empiezas a ejercer y empiezas a utilizarla para discernir, para ver el bien, para ver el mal, y empiezas a desarrollarlo. Y así como una persona puede tener una gran capacidad atlética y puede correr muy fuerte o puede ser muy rápido porque ha entrenado su cuerpo en una cuestión atlética, también la mente hay quien la entrena y quien no la entrena. Y Dios quiere que no seas simple, sea una persona que no pienses, que no analices, que no entrenes tu mente. Sino quiere que lejos de eso tú estés totalmente entrenado, que te vuelvas a Él. Y aún te da una promesa si te vuelves a Él. Verso 23 de Proverbios 1 dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Volverte quiere decir arrepentirte, que lo consideres. Y Dios dice, voy a derramar de mi espíritu, algo puro, algo que va a venir, que te va a ayudar, que te va a reconciliar conmigo, que va a poner en paz tu alma. Y cuando tu alma está en paz y ya no es un nudo de pasiones, ya no es un nudo de remordimientos y de cuestiones que te hacen que estés todo atormentado por dentro, entonces tu mente puede empezar a digerir las cosas de forma diferente y la sabiduría puede empezar a entrar a ti. Por lo tanto, siendo que puede ser sabio, que no es algo legítimo, sino que es alcanzable y que es disponible, ¿cómo ganar la sabiduría? Vamos a ver qué puedes hacer para ganar la sabiduría. Algunas cuestiones adicionales que dice el libro. Verso 2 de Proverbios 11. Dice, cuando viene la soberbia,
viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Aquí te compara a dos personas, un soberbio, que es el que anda humillando a los demás y creyéndose superior y nunca tiene la humildad para buscar la sabiduría, y alguien que inicia en la sabiduría con humildad. Tienes que reconocer que no sabes las cosas como podrías saberlo, como dijo el apóstol después, nadie sabe nada como debe saberlo, todo lo puedes entender de una mejor manera. O como dice un proverbio africano, la sabiduría comienza con el deseo de aprender. Entonces el soberbio que cree que todo lo sabe, que todo lo conoce, que no le hace falta nada, pues no tiene esfuerzo por aprender y anda en simpleza, anda burlándose de todos, anda escarneciendo a otras personas. Pero Dios dice, ten humildad, porque cuando tú tienes humildad, vas a formar tu mente y vas a aprender y vas a tener nuevas verdades. Entonces la humildad, además de escuchar a tu padre, escuchar a tu madre y buscar de Dios la bendición, es muy importante. También te debes acercar a personas que te puedan llevar a la sabiduría. Capítulo 15, verso 12 de Proverbios dice, el escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se junta con los sabios. Te dice cómo no debes de ser. Escarnecedor, o sea, el que se burla de aquel que le ama diciéndole la verdad. No ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Ahora vamos a leer el verso al revés. No seas escarnecedor y júntate con sabios y vas a ser entonces una persona que no vas a andar en burlas, sino vas a empezar a adquirir la sabiduría. Y es que los seres humanos nos solemos juntar con personas similares a nosotros. El escarnecedor se junta con los que lo secundan. Los sabios se juntan con los sabios, o los que quieren hacerse sabios con los que les pueden enseñar verdades. El tibio con el tibio, los de la secta con los de la secta, el borracho con el borracho, y empezamos a unirnos con personas que son similares a nosotros. Si quieres ser diferente, rompe ese círculo y acércate a personas que te atraigan a mí, es lo que te está diciendo la Biblia. ¿Qué más requieres? Paciencia y moderación. Proverbios 14, verso 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Otra traducción dice, el que es paciente muestra gran discernimiento y el agresivo muestra mucha insensatez. Entonces, ser paciente. Aunque te estén atacando, aunque te estén diciendo una y otra vez, una persona y otra persona, tú las escuchas. No te tienes que defender mucho a ti, Dios te va a defender, pero empiezas a pensar cómo están ellos y lo vas entendiendo y los vas discerniendo. Pero el agresivo, el que reacciona inmediatamente, muestra mucha insensatez. ¿Qué te está diciendo el pasaje entonces? Debes de gobernar tus impulsos, que no los impulsos te gobiernen a ti. Y vas a aprender a tener sabiduría, que no seas mecha corta, que cuando pase algo pienses antes de actuar, que seas moderado, que si te están atacando observes a los demás, disciernas cómo son, no te enojes rápido y dependas de Dios. Y entonces Dios en esa paciencia y moderación te va a formar y te va a ayudar. A través de una búsqueda de corazón seria, Proverbios 2, versos 1 al 5 dice, Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Te da muchos consejos. Recibe mis palabras. O sea, tómalas, acéptalas, admítelas, guárdalas dentro de ti. Guarda mis mandamientos. ¿Dónde se guardan los mandamientos de Dios? En el corazón, en un lugar importante. Busca la prudencia, la precaución para evitar males. Busca la sabiduría y te dice clama, que quiere decir grita con desesperación, que implica un deseo fuerte. ¿Cuándo se ha metido tu alma a clamarle desesperadamente a Dios? ¿Cuándo has llegado a tu cuarto a rogar que Él venga y que te cambie? De verdad que cuando le clamas a Dios, no solamente llamar, sino le clamas a Dios, Dios viene pronto
y Dios mete su mano y Dios te ayuda. Y así puedes clamar tú a la sabiduría, recibir sus palabras, clamar a Dios, valorarla. Y dice como a la plata, que no es cualquier cosa. Si buscamos la plata, ¿cuántas horas al día empleamos para ganar nuestro sustento? A veces 8, 10, 12 horas para poder comer, para poder vestir. Empleamos mucho tiempo de nuestro día para ganar dinero y poder subsistir. ¿Por qué no empleas un poquito de tiempo al menos en buscar la sabiduría? Si como la plata la buscares, si le pusieras el mismo ahínco, podrías venir y podrías adquirir la sabiduría. Vas a hallarla, dice, y vas a comprender a Dios. ¿Cómo más puedes adquirir la sabiduría? Pidiéndosela a Dios. Versos 6 y 7 de Proverbios 2 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos, y es escudo a los que caminan rectamente. O sea, ten comunión con Dios. Estate atento a lo que sale de su boca y tendrás conocimiento y tendrás inteligencia. Ten rectitud para que adquieras sabiduría. La sabiduría entonces viene y se hace una fuente inagotable, y cuanto más bebes de ella, más sediento te vuelves, y Dios tiene capacidad de que esa fuente inagotable esté siempre fluyendo y siempre haciéndote crecer, y Él da sabiduría, Él provee sana sabiduría a los rectos y te da todo el tiempo de beber espiritualmente. La sabiduría es personificada en el libro de Proverbios, o sea, como si fuera una persona. Y empieza a hablar esa persona e invitarte a todo lo que estamos hablando. Y vamos a ver la personificación de la sabiduría. Proverbios 8, versos 1 al 3, dice que desea presentarse a todo hombre y en todo lugar. Dice el versículo: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. O sea, en cualquier lugar, en cualquier encrucijada, que es una encrucijada, un lugar en el cual tú tienes que decidir, te vas a la derecha o te vas a la izquierda. Y en la vida, muchas encrucijadas tenemos. ¿Te vas a casar o no te vas a casar? ¿Te vas a casar con esta persona o no te vas a casar con esta persona? ¿O con esta otra? ¿Sí o no? ¿Vas a entrar a trabajar aquí o no? Hay muchas encrucijadas en la vida. Y detrás de cada encrucijada, Dios te está viendo y me está viendo. Y está analizando cómo es que tú vas a decidir si volteas a verlo, si quieres adquirir sabiduría o no. Y Él está en la ciudad, en el campo, en la entrada, en la salida, en los lugares, siempre viendo como un Padre bueno a quien quiere ser ayudado, quien tiene la humildad de acercarse a Él y buscar su consejo y venir y ser humilde para que Él te pueda aconsejar y te pueda ayudar y te pueda decir qué hacer. A pesar de la necedad y de la simpleza del ser humano, llama a tener una búsqueda valiosa de esa sabiduría. Versos 4 al 6 de Proverbios 8 dice: oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Te está diciendo: entiendan, simples, cambia tu manera de razonar y sé profundo. Ya no seas limitado, ya no te vayas hasta un poquito, sé profundo. No, usa esa mente que te di profundamente para que llegues a la verdad. La profundidad mental es algo importante, y entonces no seas simple como las sectas quieren que seas simple y que todo te lo digan y que te manipulen como quieran, sino sé sensato, sé agudo, sé oportuno, analiza lo que tú estás oyendo. No seas necio, o sea, el ignorante, el obstinado en sus puntos que nunca los suelta, sino ten cordura, controla tus emociones y tus pensamientos y cambia la simpleza y la necedad, y vas a tener excelencia y vas a encontrar a Dios, y te voy a dar cosas excelentes y rectas. Nos dice la sabiduría cuando se hace una persona dónde habita y dónde no habita. Versos 12 y 13 dice: yo, la sabiduría, habito en la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. ¿Dónde habita la sabiduría? En la cordura. Esa palabra cuerdo viene del latín cordis, que alude al corazón, y era considerado en la antigüedad el centro de las emociones y de la mente. Poéticamente, como si tuvieras unas cuerdas internas
y algo que hiciera buen sentido y música dentro de ti. Entonces, cuando hay cordura en el alma, cuando estás en paz, cuando tienes música dentro de ti, cuando no estás lleno de pasiones y rebeliones internas y siempre luchando contigo mismo y condenándote y en una perpetua lucha, sino estás en paz en tu corazón, puedes analizar las cosas de una mucho mejor manera. Si aborreces el mal para que no tengas todas las pasiones peleándose dentro de ti, si eres humilde para que Dios venga y envíe su espíritu, seas enseñable, entonces va a venir la sabiduría y va a caer dentro de ti y Dios te la va a dar y te va a levantar. ¿Cómo es una persona de la sabiduría? Está con los que le aman. Versos 17, 20 y 21 de Proverbios 8. Seguimos leyendo. Recuerda que estamos hablando de la personificación de la sabiduría. Y dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Por vereda de justicia guiaré, por el medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Fíjate qué precioso. ¿Sabes con quién está? Con los que amas. La sabiduría está con el que le ama. ¿A poco no nosotros estamos con los que me aman? Normalmente estás en tu casa porque amas a tus hijos, porque amas a tus padres, porque amas a tu esposa, porque amas a aquel con el que te quieres acercar. Y es fácil y es agradable estar con el que amas. Y cuando no has visto a alguien que amas en mucho tiempo, lo ves y te da gusto porque lo amas, le das un abrazo, lo abrazas y estás contento con esa persona. Así la sabiduría, yo estoy con el que me ama. Entonces la sabiduría viene con aquel que ama la sabiduría, con aquel que quiere adquirir sabiduría, con aquel que quiere estar cerca de la sabiduría. Yo soy real, yo te ayudo, yo lleno tu vida de tesoros, te bendigo en extremo. Y eso quiere Dios hacer con cada uno de nosotros. Venir, bendecirte, llenarte, cambiarte. La sabiduría habita y además la sabiduría se goza también con los que le aman. Versos 31 y 33 dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Aquí dice, yo me regocijo. O sea, la sabiduría tiene una alegría enorme. ¿En dónde tiene esa alegría enorme? En la parte habitable de la tierra. ¿Por qué no en toda la tierra? En la parte habitable de la tierra. ¿Cuál es la parte habitable de la tierra? ¿Dónde están los que le aman? ¿Dónde están aquellos que aman la sabiduría? Que quieren estar con esa sabiduría, que vienen y disfrutan de sus delicias y quieren compartir con Dios. Y de nuevo te invita, yo estoy en una parte de la tierra. ¿Está Dios contigo? ¿Está esa sabiduría contigo? Atiende mi consejo, no menosprecies mi consejo, hazte sabio. En la sabiduría está la vida y hay que velar para cuidarla. Versos 34 al 36 dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Aquí te dice, tú vela. Tú siempre cuida el consejo de Dios, cuida tener la vida, ve cómo Dios está todo el tiempo poniendo atención a que tú tengas la bendición y puedas disfrutar su vida y estar en paz y llena de gracia. Entonces, dado que la sabiduría se personifica, que la sabiduría predica, que la sabiduría te invita, que la sabiduría ama, que la sabiduría va y vive con aquellos que le aman también y los llena de bendiciones, ¿quién es la sabiduría? ¿A quién se refiere? Y bueno, los versos 22, 23, 29 y 30 te dicen que la sabiduría es el principio, es eterno, es el príncipe del universo y es el creador de todo. Verso 22 empezamos a leer, dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Jehová me poseía en el principio.
Eso dice el Antiguo Testamento en el libro de Proverbios. Y el Nuevo Testamento dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso dice la Biblia en Juan 1:1. Dice el libro de Proverbios, lo acabamos de leer, eternamente tuvo el principado. Y los profetas decían, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Hablando de quién? Dice eso Isaías. Del precioso Señor Jesucristo. Aquel que iba a nacer, niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dice Proverbios, cuando establecía todo, yo estaba ordenando todo. Y dice Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechos, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es la sabiduría? Cristo es la sabiduría. Entonces, debemos de ir a Cristo y tener su delicia cada día, como dice Proverbios, porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice Juan 1:4. ¿Quién es la sabiduría? Cristo es la sabiduría. Busquemos entonces ordenar nuestra alma, ponerla en paz, reconciliarnos con Dios, aborrecer el mal, andar en cuestiones rectas, amar a Dios para que Él pueda venir y nos dé esa sabiduría. Cuando alguien no crece en sabiduría y en conocimiento, no está cerca de Cristo. Está a lo mejor en una religiosidad perpetua, pero no está cerca de Cristo. Cristo nos lleva a crecer, a florecer, a tener su bendición. Por tanto, renunciemos a la simpleza, renunciemos a la necedad, renunciemos a la maldad, busquemos a Dios y a su sabiduría. Él nos va a dar su gracia, Él nos va a dar su fuerza. Guardémonos de cualquier idea sectaria que te diga que no analices, que no pienses, que no te esfuerces, sino ven y busca de Dios su gracia y crece y seas de bendición para los demás. Dios quiere que crezcamos. Y vamos a concluir diciendo las bendiciones que trae la sabiduría. 2 versículos. El primero de ellos dice, trae alegría al que la posee y al corazón de Dios. Proverbios 23, versos 15 al 16 dice, hijo mío, si tu corazón fuese sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Mira, yo quiero que tu corazón sea sabio. Eso está diciendo Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? A mí se me va a alegrar el corazón. O sea, tú me vas a hacer feliz. Yo voy a estar súper satisfecho de ti. Yo quiero que tú te hagas sabio. ¿Quieres hacer feliz a Dios? Hazte una persona sabia. Un padre orgulloso a veces dice de los éxitos de sus hijos y se siente muy orgulloso porque su hijo a lo mejor acabó una carrera profesional, porque su hijo le fue muy bien en el año escolar, o cuando son pequeños porque ya caminan, porque han crecido, porque hablan muy bien y van teniendo sus logros, y los padres y las madres estamos orgullosos de nuestros hijos. Yo quiero gozarme en tus logros. ¿Cuáles logros quiere Dios que yo tenga? Quiero que tú seas sabio y que me alegres el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tú hables cosas rectas. O sea, lo más profundo de Dios, lo más hondo de Dios se alegra cuando tú hablas cosas rectas. ¿De dónde vas a aprender esas cosas rectas? De la sabiduría que Dios te va a dar. ¿Quieres alegrar el corazón de Dios? Crece en sabiduría, llénate de Cristo, aprende de Él, estudia su palabra, renueva tu mente, crece en la bendición de Dios y Él te va a cambiar y va a estar feliz de ver a muchos que hablen cosas rectas y que anden caminando con Él. Porque quiero eso para ti, te animo entonces a alimentarte espiritualmente y a crecer. Versos 13 y 14 de Proverbios 24. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena. Y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. O sea, Dios desea que tú comas, que tú crezcas. Así como cuando una madre, de repente su hija
no quiere comer, o su hijo, o su bebé, ¿y qué hacen las madres? No te paras aquí de la mesa hasta que comas, porque quieres que no se enferme, porque quieres que no se sienta mal, lo motivas a que coma, le das para que crezca. Así Dios dice, come de la miel, o sea, algo dulce, algo agradable. ¿Cuál es esa miel? La sabiduría. Yo quiero que crezcas, que madures, que tengas recompensa. Quiero lo mejor para ti, te quiero bendecir. No es un Dios tirano, legalista, que tiene un trueno en la mano y que te va a matar y que te desea tu mal, sino es un Dios que te quiere motivar, que te quiere bendecir, que te quiere ayudar, que quiere que te vaya bien, que te ama como nadie te ama y que te motiva. Deja la simpleza, deja el desvío, ven, crece conmigo, camina conmigo y yo te voy a bendecir hoy y siempre. Por tanto, estemos orando, estemos buscando, estemos leyendo este libro y aprendamos de Dios y crezcamos con las muchas verdades que vienen en este libro. Hoy estamos dando la introducción al libro de Proverbios y les animo a estarlo leyendo, a estar buscando, a estar orando y a estar acercándonos a Jesucristo, que es la sabiduría y que nos quiere bendecir. Dios les bendiga, estamos despedidos, que tengan buena tarde.